Buenos días, jóvenes del grupo D7AS, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Este es el video número 2 de la clase del día sábado 21 de noviembre de 2020, Derecho Administrativo 2. Continuamos con la unidad 7, los ingresos del Estado. Les venía explicando en el video anterior lo que son los ingresos y egresos del Estado. Esta unidad 7 se refiere en particular a lo que son los ingresos y tocábamos el tema de los impuestos. Bueno, también vimos los ingresos por vías de derecho privado y por vías de derecho público que también tiene el Estado. El Estado obtiene ingresos por ambas vías, por pública y privada. En el caso de los primeros, actúa como un ente soberano y para el particular, o sea, para el derecho privado, significa uno de los sacrificios fundamentales que le impone la vida en sociedad, ya que en segundos el Estado se tiene que sujetar a las reglas que lo colocan en un nivel de relativa igualdad con los gobernados cuando se eleva algún contrato. Como veíamos que si tú, por ejemplo, es una casa y la vas a dar en renta al Estado para que va a poner oficinas de tal dependencia, bueno, y los contratos pues están regulados bajo el derecho privado. Por eso habla como ente soberano cuando actúa pues como Hacienda. Hacienda es un modo de captar impuestos como un ente soberano porque es por la vía pública. Pero cuando tiene que celebrar contratos donde pues también de una sociedad que tenga con una persona moral y van a haber también dividendos y todo, pues se tiene que someter a la relativa igualdad que da el derecho privado. Son ejemplos de ingresos por la vía del derecho privado, ahí van, los provenientes de su actividad industrial y comercial mediante empresas públicas, cuando realiza contratos como son la compraventa, lo que obtiene por regalías derivadas de la explotación de patentes, marcas o bien derechos de autor, que son temas que vamos a ver en la próxima clase, en la próxima semana, así como los que recibe en calidad de dividendos por acciones que tenga el Estado en sociedades mercantiles. Todos esos son ingresos. O bien cuando es beneficiado con algún legado. En estos supuestos y en términos generales, la legislación ordinaria será aplicable, aunque siempre habrá reglas que confieran trato especial a la intervención del Estado. Los ingresos por vía de derecho privado se pueden clasificar según sea la rama jurídica que los regule en civiles, en mercantiles y en administrativos. No escapa a este comentario mencionarles la aparente contradicción de incluir en este renglón ingresos privados previstos en leyes administrativas. Por ejemplo, los originados por marcas y patentes, cuando se ve lo que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Bueno, continuamos. El concepto de los ingresos del Estado. Resulta difícil dar un concepto específico para saber cuáles son cada uno de estos ingresos. Sin caer en contradicciones, los ingresos obtenidos por la vía de derecho público. En este rubro se van a incluir renglones como son los empréstitos, que son deudas, préstamos, cuya naturaleza no implica su captación coercible. Lo mismo que tributos recaudables normalmente o de manera extraordinaria, donde sí hay obligatoriedad y la posible coacción por parte del Estado. Por lo anterior, suele estudiarse y adaptarse con mayor frecuencia la noción del tributo, del impuesto, y no la del ingreso de derecho público más amplia. De aquel podemos deducir que es un aporte económico que los gobernados hacen obligatoriamente al Estado para sufragar los gastos públicos.
el tributo, el impuesto. Otro concepto de tributo es el siguiente, es la prestación pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a ello. Es esta definición que nos da un jurista, Ernest Blumenstein. Ernest Blumenstein es el que nos dice esta definición, este concepto de tributo. Bueno, ¿cuáles son las diversas clasificaciones que existen de los ingresos públicos ordinarios y los extraordinarios? Además de la clasificación de ingresos que ya vimos por la vía del derecho público o la vía del derecho privado, tenemos estas. La clasificación que se señala en la Constitución y que se refiere a los denominados ingresos federales, locales o estatales y los municipales, según el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y el número 2, los que de modo tradicional ha dividido los ingresos en ordinarios y extraordinarios. Los primeros son los tributos que establece la ley anual de ingresos y los extraordinarios son los que el poder público puede llegar a fijar excepcionalmente para enfrentar una situación de urgencia. Vean, por ejemplo, como caso, que ya es obligatorio el uso de cubrebocas y al que no, pues lo pueden multar o lo pueden llevar arrestado, pagar su multa y salir. Pero esa multa no salió, antes no era obligatorio el uso de cubrebocas, con la pandemia sí, por tratarse de una cuestión de salud, de salubridad. Entonces, para obligar a que usen las personas el cubreboca, pues si no lo usas, viene multa o puede venir un arresto, pero de todas maneras hay que pagar. Y eso es un ingreso para, en este caso, para el municipio. Pero el municipio también tiene que reportar. Acuérdense que en cuestión de divisas, no es nuestra materia, pero en cuestión de divisas, Quintana Roo tiene que reportar a la federación y Quintana Roo es quizás el estado con la mayor aportación de divisas que los otros. Por eso ven que Quintana Roo no puede estar inactivo económicamente. Es más, Cancún, por así decirlo, mantiene económicamente a todo el estado. Ustedes ven, el poder económico está en la zona norte y el poder político está en la zona sur. Ustedes pasan viniendo hacia Cancún, Carrillo Puerto, que es la zona maya, ya llegando a Tulum, pues ya van viendo otro panorama. Tulum, Playa del Carmen, Cancún, sobre todo lo que es la zona norte, pues es la zona turística. Chetumal sí tiene, hay ruinas arqueológicas, pero no tiene una capacidad turística. En su tiempo, Chetumal fue un boom económico cuando no había el GAT y mucha fayuca, pues llegaban a los 70s a Chetumal. Pesado fayuca, que en aquel entonces era, ahí venía ese queso de bola, la mantequilla, dos manos, los talcos My Fair Lady, unos talcos para dama, que tenía de lata, pero estaba como infladita la lata y tenía una dama con un abrigo de mí, así muy de perfil, y es un talco que veía muy bonito, estaban la ropa interior, por ejemplo, las camisetas pirata, no que sean piratas, o lo conocen ustedes, que no sea original, no, eran pirata porque tenían a un pirata con su espada, una cimitarra, la espada esa que da vuelta, la curva, y los cuellos eran B, y muy frescas, mi papá llegó a usar esas porque eran muy frescas para dormir. La gente llegaba de distintas partes de la República a Chetumal, se surtía de mercancía y se regresaba a su lugar de origen. Hay personas que hasta 2 veces regresaban a Chetumal pero ya cuando entró el GATT y se empezó a regular todo eso, pues ya sí sobrevive. Les estoy hablando de los 70s. Esto tendrá más de 40 años
Y todavía sobreviven algunas laterías, el Tip Top, el queso de bola, quizás creo que también la mantequilla. Estaba una leche de chocolate muy rica que era Rainbow Bright, un arcoíris brillante, Rainbow Bright. La Milo, profe. Creo que todavía existe el Milo en Chetumal, pero todo eso si lo van viendo, pero eso es una afectación a la economía del Estado porque no paga impuesto. Entraba al Estado, llegaban los que compraban, pues es Fayuca. Ahí por eso está prohibido el contrabando, porque es un golpe económico al Estado mexicano, porque no tiene ingreso, no paga impuesto, entra, dijo, bajo el agua, se vende y así, hasta que vino lo del GATT para poder regular todo lo que son estas cuestiones de mercancía que tenga que pagar. Vean ustedes, si van a la zona libre ahí en Chetumal, donde está Santa Elena, les permiten comprar creo que hasta 2.500 pesos en mercancía sin necesidad de declararla. Pero ya ven que manejan también ahí un dichoso semáforo. Y tú te toca semáforo verde, no hay problema, pero si tú pasas y tocas semáforo rojo, que se supone que es al azar, te hacen la revisión. Por eso mucha gente, ¿qué es lo que hace? Si van a comprar mercancía por 30,000 pesos y no la quieren declarar, pues bueno, van 4 o 5 personas que pueden con esa mínima cantidad pasar sin declaración y van pasando, pero pero todos son, es un cúmulo, porque es para una misma persona, para un mismo negocio. Pero bueno, el mexicano siempre se busca cómo hacerle, pero si tú pasas tu vehículo lleno de chancletas y cosas hasta chinas que venden y todo, hindús, hay cosas también de hindús. Si ustedes se dan cuenta, hay gente de la India, coreanos, chinos, vendiendo gasolina libre. Hubo una época donde la gasolina era más barata en la zona libre. Hace, ¿qué será? Como a principios de los 2000. Entonces, ¿qué hacía la gente de Chetumal? Se iba a cargar gasolina a la zona libre y los que empezaron a brincar fueron los gasolineros. Es decir, oiga, al gobierno, si tú quieres llenar tu tanque y sabes que te vas a ahorrar un dinero yendo a cargar a las ibas y cargabas ahí, no cargabas con las gasolinerías de Pemex que están en Chetumal, y eso era una afectación al propietario de una gasolinería. Pues veían que sus ganancias empezaban a ir para abajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En ese momento, el presidente ordenó, entonces, de que bajara el precio de la gasolina solo en Chetumal. En la zona libre, pues te vendían la gasolina por galón, un galón son 4 litros, pero digo, si tú le echas 10 litros son 2,5 galones, y todavía te daba. Y era, si no me equivoco, era la marca Shell, esa que tiene como la ostra, creo que era la Shell, la que vendían en la zona libre. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es como ahora toda la fayuca que traen de China, está también varada, pues es la que llaman la operación Marco Polo, porque todo lo que ven que vendían en Tepito, la Merced, y no, también a nivel república, viene de China, pero los viajes se suspendieron por la pandemia y los que tenían todavía mercancía les decían que la guarden porque no sabían cuándo se iba a reanudar esa operación Marco Polo de que sigan trayendo de China todo lo que se ve. Ya ven que hasta los chinos, hasta las guayaberas son yucatecas y también hay guayaberas y guayabanas, campechanas, veracruzanas, pues ya las hacen. Ya, aunque no dura, es por ejemplo, una vez compré en el Arca de Noé un cepillo para bañarse, muy bonito, suave. No, después de 5 o 6 usadas, se fue cayendo como la esponjita y fueron quedando los clavos. Lo tuve que botar porque pues, yo no soy fakir, pero vean la calidad pésima. Sí, lo ves, es barato, es atrae por el precio, está bonito, pero la calidad es engañosa. Lo ves aparentemente bien, pero con el uso se empieza a ir. Bueno, en el
En la guía que tienen en PDF, esta síntesis semanal, está todo lo que se refiere a cuáles son las leyes, y tienen una breve explicación cada una, de que regulan los ingresos del Estado. ¿Cuál es el fundamento legal de cada ley y en qué consiste? Bueno, el impuesto. ¿Cuáles son las características del impuesto? Ya vimos lo que es el tributo, pues el impuesto viene siendo lo mismo. El impuesto es la principal figura tributaria, económica y doctrinalmente, y por ella el Estado obtiene la mayoría de los ingresos y en particular hace la más importante contribución de algo de su patrimonio para los gastos de la comunidad. Ojo, es el mayor de los ingresos, el impuesto. Aludamos a ciertos aspectos relacionados con el impuesto sin ahondar en ellos, sino solo vamos a hacer un esbozo. Para su estudio detallado corresponde pues ya sería adentrarnos a lo que es el derecho fiscal, pero no es el caso, solo lo estamos mencionando. En primer término, consideramos aceptable la definición que daba el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación en 1967. Impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos. Era la definición que daba el Código Fiscal de aquel año y aquí la consideran quizás la más apta y apegada a la realidad. ¿Cuáles son las características del impuesto? Bueno, tenemos primero que el impuesto se trata de una prestación en la que el particular no recibe nada determinado o determinable a cambio. No recibe nada. Él paga y porque tienes que pagar. Es una obligación. Hay que pagarle a Lolita. ¿Sí? Así es el sobrenombre que le dan a Hacienda. Exacto. Número 2, los sujetos a pagarlos son personas físicas o bien personas morales. En ocasiones, las llamadas unidades económicas podrán ser sujetos pasivos del impuesto. El derecho vigente incluye el Estado como posible obligado. Debe cubrirse en dinero y en casos excepcionales en especie. Y en general, la carga tributaria debe estar prevista para aplicarse a cualquier individuo sin discriminación. O sea, va parejo. ¿Qué es la concurrencia impositiva y los principios constitucionales del impuesto? La concurrencia impositiva es la doble imposición del impuesto. Se llama concurre. Hay dos. Se presenta cuando una misma fuente que genera el impuesto es gravada con dos o más impuestos, ya los establezca una misma entidad, o bien porque concurran en esa fuente dos o más entidades diversas. Es un concepto que nos da el maestro Ernesto Flores Zavala. ¿Cuáles son esos principios constitucionales que rigen la cuestión tributaria? Tenemos el principio de legalidad, el principio de que los impuestos van a servir para cubrir los gastos públicos. También que los impuestos deben de ser proporcionales y equitativos de acuerdo a tu percepción, a tu ingreso. No puede ser posible que si ganas 1,000 pesos al mes, te quieran pedir 900 pesos de impuestos. O sea, tiene que ser de acuerdo a tu ingreso. En nuestro derecho habrá la posibilidad de que se establezcan y recauden en los 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios. Son los 3 niveles de gobierno que también recaudan. Se recaudan impuestos los municipales, como el predial, por ejemplo. A nivel estatal también se pagan impuestos. Ustedes van a registrar una escritura en el registro público de la propiedad, hay que pagar el impuesto también. O sea, es un derecho, pero también son captaciones del Estado. El Estado ya, si se dan cuenta, hay muchas cosas por las cuales cobra. Ustedes van a hacer un trámite, ¿qué hay que pagar esto? ¿Qué hay que pagar lo otro? O sea, pero son ingresos para el Estado. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Bueno, los elementos del impuesto son los siguientes.
Los sujetos, los objetos, la fuente y la cuota. Repito, sujetos, objetos, fuente y cuota. Son los 4 elementos del impuesto. Y hay unos autores que señalan que a estos elementos hay que agregarles tarifa, base, exenciones. Pero ya hubo una reforma constitucional que no se pueden condonar impuestos de López Obrador, porque pues se agarró con los empresarios, bueno, como con Walmart, que debía cantidades estratosféricas de impuestos que no pagaban. Y él se sentó, pues no, es que si los otros gobiernos lo condonaban, pero este es uno nuevo y hay que pagar. Y eran cantidades exorbitantes. Tenemos también, además de las exenciones, momentos de exigibilidad, fundamento, el motivo y el procedimiento. Pero vamos a quedarnos con los 4 primeros que les mencioné. Los sujetos, los objetos, la fuente y la cuota. En la síntesis está explicado cada uno de estos 4 elementos para mayor abundancia. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican reales y personales. Pueden ser objetivos y subjetivos. Los primeros van a indicar la materia imponible y los segundos al sujeto pasivo. Y los directos e indirectos. Tenemos aquí entonces una triple clasificación. Los reales y personales, objetivos y subjetivos, y los directos o indirectos. Otra figura que también está relacionada con el derecho financiero son los derechos fiscales o tasas. ¿Qué son los derechos fiscales o tasas? Estos tienen semejanza con el impuesto en tanto que debe estar establecido en una ley y puede aplicarse coacción por el Estado para poderlos cobrar. Los derechos fiscales o tasas son cargas tributarias por servicios del Estado de carácter jurídico o bien administrativo que presta en su calidad de órgano soberano. O sea, la tasa es el porcentaje que se tiene que pagar. Tienes que respetar, tú quieras pagar una tasa menor, no, pero esa tasa tiene que estar prevista en una ley para que entonces se te pueda aplicar. No es nada más porque diga Hacienda, se les va a aplicar esta tasa. No, tiene que venir. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Tiene que estar su facultad regulada en una ley. Nosotros los gobernados podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. O sea, nosotros tenemos una amplia gama de atribuciones que queramos realizar mientras y cuando la ley nos lo prohíba. Tenemos también qué son las contribuciones especiales. Esta figura tributaria no estaba prevista en el Código Fiscal Federal, fue introducida en 1985. Apareció cuando el Estado realizó determinadas obras de infraestructura, como alcantarillado, agua potable, drenaje, banquetas o bien alumbrado público, lo cual incrementó el valor de los inmuebles cercanos a esa labor. Tal aumento del valor es lo que se conoce como plusvalía, que también quieren cobrar porque pues, no solo pues por eso les da el nombre de contribución especial. Cuando ven que tú tienes un inmueble que lo compraste hace 30 años, en 100,000 pesos, pero ahora ya vale 1,000,000 de pesos, por eso ven que las tasas catastrales suben para el efecto de que pagues más impuesto predial, pues porque, y todavía si quieres, pueden ir a revisar tu casa y si ya le hiciste mejoras, eso incrementa también su valor y por lo tanto el impuesto predial. Esto es muy importante para señalar. ¿Qué son los productos? Como otra también figura hablamos de los ingresos. Los productos son definidos en la ley como contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de los bienes del dominio privado. La terminología empleada parecería llevarnos a concluir que no se trata de ingresos tributarios. Si aceptamos que los productos son ingresos estatales por la vía del derecho público, entonces se les debe de reconocer la categoría de tributos.
y por lo tanto su obligatoriedad y ejecutoriedad. Ahora, si por el contrario se admite que son ingresos por la vía del derecho privado, deben excluirse tajantemente de la clasificación que hemos utilizado. No es propiamente entonces un tributo. Otra figura son los aprovechamientos. Bueno, el legislador incluye en este rubro los ingresos que el poder público recaude distintos de las contribuciones, los financiamientos y los de organismos paraestatales. Resulta difícil encontrar cuáles son esos ingresos por la vía del derecho público no citados que cabrían aquí. Podríamos hablar de los rezagos, también de un crédito fiscal no pagado oportunamente, pero esta categoría contable no varía la naturaleza jurídica del monto adeudado. Ya vieron ustedes que hay las actualizaciones, tú no pagas una multa, viene una actualización, que te paga tu multa y están actualizando la multa en que no la has pagado. La multa es un ingreso, pero también la actualización. Y cuando hay promociones que te da, por ejemplo, el municipio, te quitan la actualización, pero no te quitan la multa. O sea, la multa, ¿cuánto era? 1,000 pesos, tenías 1,200, te quito 200 de la actualización y hay que pagar 1,000 pesos. Y de que lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. Bueno, la unidad 8 nos menciona los inventarios del patrimonio del Estado y la contabilidad. El Estado, también ya vimos que hablamos de clase pasada, lo que es el patrimonio del Estado, también tiene lo que es su inventario y su contabilidad para poder llevar a cabo la administración de los bienes. Esta unidad 8. ¿Qué es el inventario? Es el instrumento donde se van a escribir y a asentar los bienes de alguno por muerte suya o por tutela o por embargo u otro cualquier motivo. Esta palabra proviene del latín derivado del supino inventuna, del verbo invenire, que significa hallar. El autor citado agrega que el inventario es un acto conservatorio que tiene por objeto hacer constar el estado de una sucesión o herencia o del patrimonio de un menor, y que para el economista es una lista detallada de los stocks de un comerciante que se valora periódicamente para que se pueda preparar el que denominan el balance. Los bienes normalmente se cuentan, miden o pesan y se hace una estimación o valoración de ellos. De acuerdo con lo anterior, los inventarios serían la expresión escrita y numérica del patrimonio entendido sin entrar en polémica, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, ya sea física o bien sea una persona moral. Bueno, hay inventarios estatales. El Estado posee en su carácter de persona moral o colectiva, de acuerdo con sus fines, un enorme patrimonio que comprende, entre otros, los bienes de naturaleza intransmisible, no se pueden transmitir, como los culturales y del subsuelo, los de uso común, o muebles o inmuebles transmisibles a particulares mediante un procedimiento especial y que el Estado destina a participar en organismos descentralizados y en empresas privadas. Todos ellos son susceptibles de inventario según sea su naturaleza. Esto es lo que nos refiere la unidad 8 respecto a lo que son el inventario de bienes del patrimonio del Estado. Y la contabilidad, ¿qué es la contabilidad? Es el método para inscribir el valor monetario de las operaciones comerciales, ya sean compras, ventas, ingresos y egresos, entre otros, de una persona física o bien de una persona moral, con el objetivo de ponderar las consecuencias en el patrimonio de esta, para llevar un control. Esto lo relevante está en el PDF, la explicación más detallada y breve, más sintetizado, de lo que es esta unidad 8 respecto a la contabilidad también de los bienes del Estado. Bueno, también el Estado lleva a cabo diversos contratos, esto es la unidad 9,
Los contratos que celebra la administración pública, que son diversos. La necesidad es porque acuérdense que un contrato da certeza jurídica. No es lo mismo que des en renta tu casa, nada más de palabra, que exista un documento de por medio, un contrato. De la enorme cantidad y diversidad de cuestiones que el Estado maneja mediante la función administrativa, la administración pública tiene que realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus cometidos. Contratos mercantiles, contratos de prestación de servicios profesionales, incluso para los profesionistas. Tu abogado vas a dar un servicio, pues bueno, celebra un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Cuál va a ser tu trabajo? ¿Cuál van a ser tus obligaciones? ¿Cuál va a ser tus derechos? Y también las del cliente. Y así no dice, porque a veces cuando no está claro, no, licenciado, yo le pagué y quedamos que usted iba hasta ver hasta tal asunto. Y realmente dices, no, yo le estoy cobrando hasta aquí. Por eso es mejor que exista de por medio un contrato de prestación de servicios profesionales. Y el Estado celebra diversos, como les iba diciendo, contratos de arrendamiento, los mismos de prestación de servicios profesionales, de derecho mercantil, comodatos, contratos de donación, adquisiciones, emisión de títulos de crédito unitarios en serie, contratos de sociedad, contratos de derecho administrativo y los contratos denominados puramente administrativos. Aquí en esta, ya ven, pues el tiempo lo tenemos corto, con 30 páginas, estamos ya en la unidad 9. Todo lo relacionado con estos contratos está extractado, cada tipo de contrato, en qué consiste, para que puedan ustedes leer la síntesis, está de una manera clara y como dice en redacción digerible, que se haga más fácil para que ustedes lo puedan estudiar. Esto es todo lo relativo a viene relacionándose estos tipos de contrato en las figuras que vieron en civil, a donde llevaron creo que fue Derecho Civil 4, donde se vio el tema de los contratos. Y también, ¿cómo vamos a saber cuando un contrato es administrativo o bien cuando es civil? Bueno, están los criterios denominados objetivo o intrínseco, ahí nos va a decir por qué cae en derecho público o por qué cae en derecho privado, por qué es administrativo y por qué es civil. Bueno, todo lo relacionado a estas figuras es como que están haciendo un pequeño repaso de lo que vieron, les repito, en derecho civil. Bueno. Y por último, la unidad 10, hay nada más que tomen en cuenta en la cuestión esta debe haber, el número de la unidad normalmente debe ser 6, 7, 8, 9 y 10. Solo que la computadora cuando tomo esos números de unidad, los vuelve 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo que sí aparece así en el PDF, pues simple y sencillamente la unidad 5 es la unidad 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos hablando 6, 7, 8, 9 y 10. Política y derecho de población. La política poblacional es muy importante. También tienen ahí, cuando hablamos de población, que es uno de los elementos del Estado, tenemos también ahí la Ley General de Población, sobre el cual se regula todo lo relacionado a la calidad también migratoria, el crecimiento demográfico, que es la demografía, que es una ciencia que estudia la población humana desde el punto de vista cualitativo, el problema de la explotación demográfica, que somos muchos. Imagínense, China no ha podido resolver su cuestión de su población. Es peligroso porque creo que en China nada más tienes derecho a tener un hijo.
Y si vas a tener un segundo hijo, habría que pagar un impuesto, pero hasta ahí no te puedes ya estar llenando de hijos, porque hasta la misma Constitución te da la libertad que tengas hijos, pero tiene que ser de manera responsable. Incluso hubieron programas de gobierno en televisión que decía pocos hijos para darles mucho. Porque si antiguamente se llegaban a tener hasta 10 hijos, pero no sé si el papá tuviera la capacidad económica para que todos estuvieran bien en cuanto a alimentación, en cuanto a estudios. Y ¿cómo lo hacían? Que los sacaban a la familia adelante. Pero ahora ya no es el estilo de tener tantos hijos. Una familia numerosa en la actualidad en México, vamos a poner media, de clase media, tiene hasta 4 hijos. 3 a 4 hijos. Ya no pasa. ¿Por qué? Porque ya la mujer también ya trabaja, ya no se queda en su casa. Eso, le digo, no es al 100%, pero o los tienen muy jóvenes para que la mujer salga a trabajar, o la mujer se cuida y antes de que pasara a una etapa de que pudiera embarazarse por riesgo, pues prefiere tener a sus hijos uno tras otro para que así ya termine por la formación de la familia. Van a ver crecimiento demográfico, la política migratoria, el dolor de cabeza, también está todo extractado, muy fácil. La migración de los nacionales y la inmigración de extranjeros. Eso es, emigrar es ir a, inmigrar es que vengan. La inmigración de extranjeros en este país, ya vieron que Playa del Carmen, Cancún, ya en Mérida, en Yucatán, hay mucho jubilado también que son inmigrantes, pero no están definitivos porque cada 6 meses tienen que regresar a su país de origen, gente jubilada, están ahí 6 meses, regresan, o sea, son 6 meses por 6 meses. ¿Cuáles son los problemas fronterizos en la actualidad? Y esto sería todo. O sea, no hay, digo, mucho, sí, para la próxima clase es un poquito más extenso los temas. Voy a, de la síntesis, a pesar de que ya está casi lista, en la tercera semana voy a tratar de extractar un poco más para que nos dé tiempo. Sí, porque este temario tiene 21 unidades para... ¿Cuántas clases vamos a tener? Son 4 semanas por 2 horas, son 8 horas. Y en 8 horas prácticamente aventarse 21 unidades. Por eso es muy importante que ustedes pongan de su parte, tienen todo el material, hay que leer, tienen las lecturas sugeridas, sí es cierto, son libros, encuentro incluso anteriormente se subían PowerPoint, pero lo que todo está extractado y apegado al 100, al temario, es eso, la síntesis que subo para ustedes. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Porque ya nos queda 1 minuto de la clase. Y ustedes ya mero en 10 minutos debe empezar su siguiente clase. Soco, Abril, Guadalupe, Mariana, José Fernando, Isaac, ¿alguna pregunta? Bueno. Profe, nada más, ahora que nosotros nos vamos a dar de alta ante el SAT y ya ve que ahora tenemos que hacer nuestra fiel, o sea, nuestra firma electrónica, Ajá. obviamente también vamos a deducir nuestros impuestos, ¿no? No, Vamos a hacer la declaración. sí, hasta que tengas tu ingreso. Si no, tienes que declarar en ceros. Ok. Y cuando me hagan depósitos también los Bueno, tengo que eso declarar. ya lo verías con un contador, cómo poderlo manejar. Ok. Eso es muy, yo tengo contador, digo, independientemente de eso, ellos son los que manejan números. Pero hay que pagar impuestos, eso es por ley para evitar los problemas. Los que tengan un Ay, qué excelente feo fin de caso. semana, jóvenes,